Les habla Reinaldo García Flores desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Mis conclusiones respecto al tema de esta semana, el Señor dio la palabra, son las siguientes. Número 1, obviamente el tema de introducción a las Escrituras, la extensa historia tras el texto bíblico y su apego o alejamiento del texto original. Todo esto es un tema muy poco conocido por la comunidad evangélica y aún por muchísimos ministros de culto. Número 2. Conocer las prácticas indebidas de modificar el texto bíblico a conveniencia nos asombra a todos. Número 3. Nos hemos acostumbrado totalmente a ignorar todo esto. Número 4. Desde que se introdujo el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre en 1969 aproximadamente, y la Biblia completa, Dios habla hoy, en 1979, versión popular, que incluye los libros apócrifos, hubo débiles protestas, porque esta obra era el resultado de la colaboración interconfesional de biblistas católicos y protestantes. Para conocer y tener una idea de la gigantesca trama para lograr la producción de la Biblia Dios habla hoy, el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, órgano eclesiástico católico en la ciudad de Puebla, solicita a las Sociedades Bíblicas Unidas en Nueva York la realización de este proyecto por medio de biblistas católicos y protestantes. La impresión de esta Biblia Dios habla hoy se realizaría en Corea y su venta se efectuaría en toda Latinoamérica y en el mundo de habla hispana. En verdad, esta logística es extraordinaria, pues nos habla del impacto mundial de las sociedades bíblicas. Número 5. Las Sociedades Bíblicas Unidas están determinadas para que les compremos todas las Biblias que presentan, pues nos ven como consumidores. Número 6. El estudio esta semana nos sugiere para nuestro uso devocional y en el púlpito la Biblia Reina Valera 1909 y Reina Valera 1960. Además nos recomienda ampliamente el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Número 7. Será necesario en lo sucesivo que abramos más nuestros ojos y profundicemos en toda esta temática por el bien espiritual de nuestra generación de creyentes y de las venideras generaciones. Muchas gracias. Saludos al Grupo Instrucción Teológica, les habla el pastor Salomón de la Cruz. Quiero dar las palabras de conclusión de un servidor. Primeramente agradecer al pastor Héctor Olowati, un gran amigo también que ha tenido la amabilidad y sacado su tiempo dentro de sus múltiples ocupaciones y su saturada agenda para compartir con nosotros este espacio de tiempo en el que hemos sido enriquecidos, nutridos con mucha información que ha sido de grande bendición. Dios te bendiga, pastor, todo el trabajo que estás desempeñando en pro de la obra de Dios y del crecimiento también del conocimiento de la palabra de Dios y de la distribución también de ella. Estamos muy impactados de todo lo que es el trabajo de esta sociedad y un privilegio conocerla, así como estar en contacto con esta sociedad bíblica. Además, pues sí, las informaciones que nos ha dado nos ha abierto un panorama delante del cual podemos pisar con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. A la vez que sí me gustaría compartir, bueno, en el caso personal, muchísimo aprecio por el Textus Receptus como la base para una traducción correcta, para una traducción seria. Tampoco descartamos los textos alejandrinos, aunque sabemos que se dieron dentro de los contextos donde la herejía, sobre todo en el norte de África, y ya sabemos de Orígenes, ya sabemos de todos los que estuvieron allá en Egipto,
y de donde vinieron muchas de las herejías también, ¿verdad? Y las tendencias y todo. Sin embargo, es bueno ese texto para ir cotejando porque son elementos también importantes que están ahí presentes. En el caso de algunas Biblias que solamente tienen su base en el texto crítico, en ese texto crítico, bueno, pues hacer un estudio con cuidado. No caer en el alarmismo, desde luego, pero sí nosotros como estudiosos bíblicos tener en cuenta que esos textos están allí, que existen y que sirven también para ir cotejando. Muchas ocasiones hay vías de interpretaciones que pueden ayudar también, pero que la base fundamental debe ser el texto receptus. Las otras Biblias, algunas de ellas tenemos que verlos en su debido lugar, en su naturaleza. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, al igual que la Nueva Versión Internacional, son paráfrasis. De hecho, los editores de la Nueva Traducción Viviente sí lo dejan ver, no así la Nueva Versión Internacional que pretende ser una traducción. Realmente son una paráfrasis. No deberíamos de tomarlo como punto exegético. Mire, me llama mucho la atención que hay elementos interesantes en la Nueva Versión Internacional. No la tiremos a la basura del todo. Pueden servirse para los estudiosos. El problema es el querer fundamentar doctrina en puntos de su paráfrasis. Entonces es importante que nosotros lo veamos como una de las opciones que tenemos allá, pero que al momento de hacer doctrina es mejor ir a la exégesis del texto bíblico en los originales griegos. Cuando no se tienen acceso a ello, bueno, pues sí es necesario tener una Biblia en el idioma que nos pueda auxiliar. Para estas herramientas de la exégesis yo recomiendo ampliamente lo que es el Strong, que es uno de los diccionarios etimológicos más profundos, completos en ese sentido. Sin embargo, no es una totalidad. ¿Por qué? Porque siempre en cuestiones de exégesis se deben de ver varios elementos que no solamente son el etimológico, sino también el uso contextual en lo que es traducción. Por ejemplo, cuando se hacen traducciones de predicaciones, a veces hay elementos de que es difícil para traducir porque se tiene que conocer cultura y usos, ¿verdad? Nada más por decir algo, ¿no? Aquí en México, yo decía a uno de los americanos, oye, ¿y cuánto le van a cobrar? No, pues solamente denle para los refrescos. Y ellos no entienden esa frase que es muy mexicana, ¿no? O sea, solo darle para los refrescos, no, o sea, es una frase que para ellos, o sea, ¿qué es un refresco? Bueno, pues ahí está, le compra su refresco y se lo lleva, ¿no? Para nosotros es un poquito diferente, si no te van a cobrar lo que es, pero bueno, pues le vas a dar una cantidad considerable y ajustada. Entonces, cuestiones que así es la traducción de igual manera, ¿no? Que al momento de hacer traducción no es muy fácil, pero poder las diferentes vías de interpretación, eso es muy bueno. Entonces, no descartemos del todo para los que hacemos exégesis, ¿verdad? Porque nos pueden servir el texto crítico también, pero la base fundamental es el texto receptus. Para mi convicción es así. No descartar tampoco esas otras vías, porque hay elementos, por ejemplo, que sí sirven como un punto de apoyo, pero que en realidad la base debería de ser el texto receptus. Porque cuenta es un texto mayoritario y cuenta con más. Bueno, ahí decía el hermano entre 5,000. Yo he visto que algunos ponen hasta 5,800 textos. Entonces es interesante en ese sentido de cuánta base se tiene para descartar. Por eso me llama mucho la atención que los grupos neomesiánicos quieren atacar el textus receptus en ese sentido, que es la base para la traducción de la King James y otras. Entonces me llama mucho la atención porque tendrían que rebatir todas esas más de 5,000 elementos que allí se tienen. Entonces, ¿con qué? Con nada de lo que tienen ellos, a los que apelan a un texto hebreo original, con nada, a excepción del
de Mateo, que algunos entienden que fue escrito en arameo, ¿verdad? Todos los demás en el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Bueno, pues hemos tenido una semana muy hermosa, muy especial. Gracias, Pastor Olowati, y le mando un abrazo desde Cozumel, Quintana Roo, México. Saludos. Respecto a lo último que se está escribiendo en el grupo por parte de Salomón y el otro hermano que colocó algo sobre la NBI, quiero aclarar una cosa, que aunque tenemos el texto Receptus como parte de la componenda de este texto, Receptus es lo de Erasmo, hay que entender que Erasmo no fue solo el único que hizo un texto del Nuevo Testamento griego, sino que también participaron Ximenes con la Políglota Complutense, que era un texto aparte a lo de Erasmo. También vemos los de Etienne, que aunque se valió de lo de Erasmo, que fue el que precursó y el que trató de empezar a armar algo, también están los hermanos del Elsevier, que hicieron un Nuevo Testamento griego en el siglo XV, y hay que entender que el texto de Receptus no se compone solo de un autor o de una persona, que aunque Erasmo es el principal y el que dio origen a las revisiones de las copias, también hay que saber que el texto mayoritario se compone no solo de estos 4 textos griegos, de Ximenes, de Erasmos y también Estefanus y los hermanos Elsevier, sino que también se compone por la abrumadora mayoría, como se mencionaba en el audio del hermano Salomón. Hay una abrumadora mayoría de copias antiguas que componen lo que se llama el texto mayoritario. El texto mayoritario, hagamos una diferencia. El texto Receptus va desde los años 1514 más o menos, con Ximenes y la compostura de la Políglota Complutense, hasta los hermanos Elsevier. Hasta eso se le llama el texto Receptus, que es la familia de textos griegos que viene desde el segundo siglo, lo que se llamó el texto bizantino, y lo que se siguió encontrando, estamos hablando del texto mayoritario ahora, lo que se siguió encontrando después de los hermanos Elsevier en 1633. Es importante que tengamos esta diferencia bien en cuenta. Textus Receptus va hasta 1633 y después se siguieron encontrando más textos que hasta los hermanos Elsevier habían estimativamente 2300 textos. Con todo, era muy abrumadora la mayoría que había en relación a el texto crítico. Ahora, el texto mayoritario sigue componiéndose, o el texto bizantino sigue creciendo, porque después en los siglos subsiguientes se siguieron encontrando más manuscritos por arqueólogos, por personas que eran muy visitadoras de museos o que iban y compraban en los mercados, sean en Israel, en la zona de Siria, en las zonas incluso de los lugares de Asia Menor. Se siguieron encontrando copias, y eso fue comparándose y se fueron agregando a la familia del texto mayoritario, que es el texto bizantino. Esta diferencia es importante que se marquen, y de ahí es que ahora una revisión que se hace en la actualidad en la familia de la Reina Valera se la puede cotejar muchísimo mejor y mucho más completamente, porque hay muchas comparaciones. Como decía el hermano Salomón, también hay estimativamente 5.800, puede ser que haya un poco más, ya no sabemos cuánto se habrá encontrado, quizás si se encontró algo más en nuestro tiempo, pero es importante marcar esta diferencia y saber esto, por qué también respondemos favorablemente al texto mayoritario, porque es un texto que tiene mucha más fidelidades entre sí, entre todas las copias, mucho mayor coincidencia que el texto crítico, que tiene divergencias enormes para quienes... Yo les invito a que, si puedo, después mandaré al grupo, les invito a que puedan leer un artículo de Jean Bourgon, hizo un completo sobre el tema, los textos originales, hizo un gran trabajo sobre eso, es bastante extenso y tiene
tiene mucho para informar al respecto y fue una persona contemporánea a Westcott y Hort, a Scrivener y también a James Strong, el que hizo la famosa concordancia que mencionaba el hermano Salomón. Es un material bastante importante y creo que es bueno que lo puedan leer porque fue contemporáneo y fue partícipe de todo el debate que hubo por el texto que supuso ser llamado, entre comillas, original Westcott y Hort. Así que bueno, si puedo lo mandaré más tarde. Buenos días, les saluda el hermano César Luis Mamaní desde la provincia de Salta, República Argentina. Quería dejar mi conclusión de este día, agradeciendo primeramente el tiempo que le ha dedicado el hermano Héctor Olovati para presentarnos a nosotros un tema tan importante como es el ver la fidelidad de la palabra de Dios, ¿no? Este libro que es El Señor dio la palabra, creo yo que realmente ha sido de muchísima bendición para muchos siervos de Dios que se dedican a servir lo más fiel en la obra del Señor. Todos nosotros sabemos que la Biblia es la eterna palabra de Dios y que se nos ha sido entregada por Dios para los hombres en general. Y además de eso sabemos nosotros que es una norma absoluta, la palabra de Dios es suprema, es autorizada, es la palabra que es infalible, que no cambia, inmutable para la fe, y por supuesto que es la única regla general en cuanto a las cosas espirituales, para una vida cristiana, para la fe y práctica de lo que es el creyente. Creo yo que es realmente un hermoso estudio en donde nosotros tenemos que apreciar todo lo que se hace a través de la SBT, un grupo de hermanos que se han dedicado con mucho esmero, que han tomado con mucha seriedad todo esto, de dejar plasmado en una nueva traducción, como es la Sociedad Bíblica Trinitaria, y han dejado un Nuevo Testamento para que nosotros podamos tener lo más fiel o lo más cercano a lo que son los originales. Alguien ayer dijo que nosotros somos los guardianes de la palabra, que somos los encargados, todos aquellos que estamos de alguna u otra manera sirviendo al Señor, somos los encargados de llevar esa palabra de Dios. Y si no nos preocupamos nosotros de llevar esa palabra de Dios a la congregación lo más sana posible, lo más cercano a lo que realmente fueron los textos primarios, creo que no estamos cumpliendo el papel o el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es una forma de tomarla liviana todo esto, ya que está en juego muchas almas, muchas vidas cristianas, y sabiendo nosotros que Satanás sí o sí va a querer siempre plagiar todo esto, se han salido diferentes tipos de Biblias donde realmente se han mutilado en muchos de los casos versículos en donde hablan incluso hasta de doctrinas muy importantes como lo que es un Dios trino o lo que es la cristología, y se han usado otro tipo de palabras o adjetivos, artículos, para cambiar lo que es la palabra de Dios y comenzar a poner pensamientos humanos. De esa manera ya no es la palabra de Dios, sino que es pensamientos humanos, como dije hace un momento, y en el peor de los casos son pensamientos anticristianos. Entonces, creo que nosotros somos responsables de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando y de lo que estamos enseñando.
Por esa misma razón, creo que tenemos que abrazar todos a este estudio y comenzar a buscar realmente esa palabra clara que se nos ha dejado de parte del Señor. Ese es mi comentario. Doy gracias a Dios una vez más por este estudio, por la vida del hermano Héctor Olobati, y realmente, hermano, les animo a que busquemos con toda claridad la palabra de Dios. Les mando un abrazo y que el Señor los bendiga. Muy buenos días, estimado pastor Héctor Olobati y varones y damas del grupo de instrucción teológica y WhatsApp. Les saluda el economista Harold Aliaga para dar el día de hoy sus conclusiones acerca del libro tratado por el pastor Olobati. Bueno, pastor, quería primero felicitarlo. Ha sido un tema muy interesante, muy bueno conocer cómo se compuso la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el tema de los papiros, los códices, y todo esto es muy útil, ¿no? También a valorar el esfuerzo de la Sociedad Trinitaria que está haciendo por recobrar, digamos, una escritura que sea del todo muy buena para el tema del estudio doctrinal en las iglesias evangélicas. Y bueno, simplemente pues de mi parte felicitarlo, agradecerle a usted por estas ponencias que acaba de dar en esta semana, al pastor Salomón de la Cruz Tuyú Pusé en México, al pastor Pastore, creo que se apellida así el pastor, de Argentina, también muy interesantes sus aportaciones, a cada miembro de este foro, porque si bien es cierto, no todos vamos a pensar de la misma manera, no todos vamos a manejarlo de la misma manera. Sin embargo, es importante y es interesante pues aprender, tener una mente abierta y poder valorar el esfuerzo que hacen estos hombres de Dios, ¿no?, para traer estos estudios que no se dan así nomás en las congregaciones, ¿no? Difícilmente un servicio el domingo, una escuela dominical o otro tipo de cursos difícilmente se llevan estos, ¿no? Felicitarlos, mandarles un fuerte abrazo desde la ciudad de Lima, Perú. Estamos en contacto, varones. Bendiciones. Un saludo para todo el grupo de parte del profesor José Castañeda de Tijuana. Una felicitación muy particular para el pastor Olobati por compartirnos de su tiempo y una exposición tan sistemática, tan concreta, tan útil para entender más la importancia de una buena traducción. Los comentarios que se han hecho ayudan bastante a entender el valor de tener en nuestro propio idioma las Sagradas Escrituras de una manera fiel. Creo que los temas esenciales de la salvación están muy bien entendidos, básicamente en todas las traducciones. No hay alteración del principio salvífico. Sí, una traducción deficiente puede pues desviarnos cuando pretendemos construir nuevos conceptos en relación no solo a la salvación, sino en otros aspectos doctrinales. De ahí que nunca está de más hacer una crítica adecuada a los textos que por alguna razón se desvían en la interpretación, o como aquí se ha comentado, pues no en la interpretación, sino en la traducción. Como aquí se ha comentado ya, cuando incluso para facilitar la comprensión se hace una paráfrasis y con ello desvirtuar el sentido original del texto. Entiendo que cualquier traducción, si simplifica el lenguaje, ayuda a quienes tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. El problema es cuando atenta o afecta a alguno de los principios bíblicos doctrinales. Entonces, una felicitación al pastor Olobati por darnos de su tiempo y ayudarnos a reflexionar al punto. El tema es tan especializado que personas que normalmente o comúnmente debaten y argumentan en este WhatsApp se han quedado en silencio, porque el tema pues es más complejo, más profundo y requiere conocimiento de causa.
Un abrazo a todos, muchas felicitaciones, estaremos pendientes de los siguientes temas. Y como siempre agradecer al pastor Salomón de la Cruz por darnos este espacio de interacción doctrinal, de análisis teológico, de interpretación bíblica y de otros temas que son de carácter pastoral que nos ayudan tanto. Bendiciones a todos. Hay algo que quiero comentar aprovechando el espacio que se ha dejado. Nadie escribe. Quiero aclarar que todo lo que se habló sobre textos bíblicos, textos originales, todo lo que se estuvo hablando de los diferentes textos, obviamente estuvimos hablando de lo importante y lo que más quise enfatizar, que espero se haya podido entender esa parte, quise enfatizar más lo relacionado a el tema de los textos originales y las traducciones. Ahora, es cierto que muchos argumentan que el lenguaje más sencillo, como acaba de decir el hermano José, muchas veces en el lenguaje más sencillo la gente puede entender mejor. Yo en ningún momento, y creo que todos los que escucharon las exponencias, había dado como que no era fiable hacer una traducción, por ejemplo, de la Biblia o una revisión de la palabra de Dios con un lenguaje un poco más actualizado, pero siempre en términos formales. Nadie dice que no lleguemos a hacer a un castellano formal moderno de hoy, quizás un poco más modernizado que la 1960. Lo que quiero que entendamos es que cuando traducimos, y como dijimos ayer en la mañana y el mediodía, horario del mediodía, hay que entender que hay reglamentos muy específicos en el tema de lo gramatical, en el tema de la gramática del texto, del que traducimos a nuestra lengua y la lengua a la que pertenecemos. Y esas reglas gramaticales, esos sentidos morfológicos y todo lo que abarca el idioma, en ambos casos, el traducido y al que se traduce, implica mucho respetar todos esos reglamentos para decir que estamos en una equivalencia formal en la traducción o literal gramático. Es muy importante esto, pero también hay que entender que la Biblia es el mensaje de Dios y Él ha constituido, dice la Biblia, pastores, maestros, evangelistas, los que enseñan en la iglesia. Cuando entre los creyentes hay deficiencia de entendimiento porque la Biblia puede expresarse en una manera un poco profunda a veces en algunas partes de la misma, para eso justamente están los que estudian, los que se preparan y se instruyen para enseñar a las congregaciones, como dice el autor a los Hebreos. Y esto es importante que también no mezclemos lo que es la profundidad a veces del texto bíblico en su traducción y lo que es la enseñanza en las iglesias. El problema, que es cierto, como gracias al Señor hoy tenemos Biblia para todos y todos pueden tener la palabra de Dios, que eso es algo hermoso y muy bueno que todo cristiano pueda tener el mensaje de la palabra, pero hay que entender que no todos los cristianos han sido llamados para enseñar la palabra de Dios, para ser parte del magisterio de la iglesia, si se puede usar esto con el correcto sentido de la palabra. Entonces, Dios ha llamado a algunas personas y ellos están para enseñar esos pasajes que son a veces difíciles de entender y que algunos, como muchos cristianos no pueden entender, hicieron a veces algunas traducciones, o versiones que no son del todo muy confiables, usando o textos muy deficientes, muy divergentes entre sí en algunas de las familias y a veces también de alguna manera atentando y flanqueándose a posturas teológicas propias, modernistas y demás cosas que se pudieran haber dicho como filosóficas y culturales. Pero esto por ahí quería aclarar también que enfaticé mucho en todos estos días el tema de una seria traducción de la palabra
de Dios. Y de ahí lo que no se entienda y sea difícil de entender, para eso creemos están los maestros en las congregaciones, pastores o maestros o evangelistas, las personas que Dios haya llamado, como dice el propio Pablo, a aquellos hombres que Dios le dio un don de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia. Bueno, Dios ha colocado en su iglesia hombres que pueden explicar a veces esos pasajes difíciles de entender, que se tuvieron que traducir de esa manera, que aunque no todos pueden entender fácilmente, ahí están los maestros congregacionales que pueden colaborar. Buena tarde, mis hermanos y hermanas, que el Todopoderoso les bendiga a cada uno por nombre donde se encuentren. Mi nombre es Víctor Arriaza, de la ciudad de Guatemala. Quería dar mis conclusiones sobre la temática desarrollada durante esta semana. Fue una temática muy interesante, muy importante, muy bien expuesta por el expositor Héctor Ologuati. Felicitaciones, con un gran conocimiento sobre las traducciones que nosotros conocemos. Muy bien desarrollado el tema sobre lo que se conoce. La situación que yo quiero plantear o en la que yo estoy de acuerdo es esta. Hasta ahora tenemos análisis muy bien hechos. Gracias por el aporte de José Castañeda, el hermano Salomón Tuyuk y otros hermanos que han añadido ahí de su conocimiento. Yo en algo que no estoy de acuerdo es esto. En la mayoría de traducciones o en todas se omiten los nombres originales del creador del universo y de su hijo. Porque las traducciones donde dicen Señor, Señor no es un nombre. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué Señor le dijo a qué Señor? El otro texto donde dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, pero ¿qué nombre? ¿De qué Señor? El otro texto donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos no son nombres. ¿Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo? Y eso lo han ocultado todas las traducciones. ¿Con qué interés? Alguien decía, es que los nombres en hebreo se pueden traducir de acuerdo a los idiomas. No, los nombres propios no tienen cambio. Parece que los jesuitas hicieron un muy buen trabajo con el uso de la J. Incluso el nombre de Jesús está en tercera generación de nombre. ¿Por qué? Porque si lo tradujeron al griego era Jesús. ¿El nombre original cuál era? A ser traducido Jesús en el griego. Y del griego al español Jesús. Alguien me decía a mí, un estudioso, es por la ignorancia de estos pueblos hablante hispanos que no se les podía decir los nombres correctos, sino que había que ajustar el nombre a lo que ellos entendieran. Por favor, las sociedades bíblicas que siguen imprimiendo Biblias con nombres cambiados, aunque yo entiendo que si los pastores ahora llegan a las congregaciones a decirle, mire, el nombre del creador del universo es Yahweh, se van a extrañar, porque durante 500 años o más se ha estado predicando nombres equivocados. Mire, ahora ya no vamos a decir Jesús, sino Yeshua, porque ese era el idioma hebreo. Es más, yo creo que el original de los hebreos del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, porque todos los apóstoles eran judíos, mejor dicho, eran hebreos, porque si eran judíos, pues tendría que ser de la tribu de Judá, y Pablo era de la tribu de Efraín, eran hebreos todos, y el evangelio era para los israelitas, por lo tanto no tenía sentido escribirles en griego. Más adelante se dieron cuenta o establecieron que también se iba a incluir a los gentiles, incluso con menos requisitos para ser salvos. Pero, el idioma, el mensaje original era para judíos, para hebreos. ¿Por qué escribirles en griego? Yo creo, eso es lo que yo creo, que los originales fueron escritos en hebreo y los traductores, como cada quien ha tratado de traducir a su manera muy particular y de acuerdo a su punto de vista de conveniencia, puede ser que hayan traducido al griego y después hayan destruido los originales. Por eso jamás van a aparecer los originales del hebreo.
Por eso tenemos tanta religión hoy en día, que cada quien escribe su Biblia. Los testigos escribieron su propia Biblia. Los mormones tienen su propia Biblia. Los islámicos que se separaron completamente de mencionar a nuestro Salvador, porque ellos lo niegan por completo. Porque si el Padre Poderoso y su Hijo no tienen un nombre propio, quiere decir que entonces los indios nativos de Perú invocan al Creador del universo y dicen que se llama Viracocha y que salva a través de su hijo Inti. Igualmente los indios mayas de acá de Guatemala dicen que la salvación viene por Quetzalcóatl a través de su hijo Cabracán. Yo creo que eso de cuando dice Dios es mi nombre, Dios ni siquiera aparece en los originales. Eso es como traer el ecumenismo, precisamente. Yo creo que ahí hay un pequeño índice, un pequeño génesis de lo que es el ecumenismo que se va a posicionar del mundo en las próximas generaciones. Porque el enemigo se metió hasta el Edén y ahí tergiversó lo que había sido el mandamiento de Dios, cómo no pudo haberse metido ya en todos lados para hacer cambios totales que le convenían a él, para mantener confundidos a una gran cantidad de sectas y religiones. Bendiciones a todos. Muy buenas tardes, Pastor Leborati. Su servidor, el Pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Doy gracias a Dios por su vida y lo felicito por su atinada y importantísima participación en este grupo de instrucción teológica, donde habemos muchos pastores que aún seguimos con nuestro anhelo y deseo de seguir creciendo en la fe. Estaba precisamente preparando por ahí los estudios y cursos para talleres en este mes de agosto, mes de la Biblia, y por ahí me encontré con un libro, Descubre la Biblia, donde usted participa, y sus participaciones en estos audios me han servido para poder darle una redondez a estos talleres. Mi conclusión sobre lo que se ha venido hablando es que Dios nos ha dado su palabra y es suficiente para la salvación, para entender el propósito que Él tiene para todo su pueblo. Y Él ha utilizado hombres humanos, falibles, que por ser hombres humanos falibles han cometido errores. Pese a ello, seguimos creyendo en la inerrancia bíblica, en ese propósito divino de que es Dios quien hace llegar por su Espíritu Santo la palabra a los corazones de aquellos seres que han de ser llamados por esa palabra. Hemos de recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresará jamás vacía. Se seguirán haciendo trabajos de traducción, de nuevas versiones, y creo yo que seguirán los errores, mas no seguirá error en que la palabra traiga salvación, porque ese es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Y ministrado por su Espíritu Santo, hará que esta palabra sea viva y eficaz en la vida del ser humano. Gracias, pastor. Dios le bendiga y siga usando su ministerio, y muchas gracias por su participación en este grupo de instrucción teológica. También un saludo al hermano Salomón, quien es el director de este grupo. Muchas gracias por los que han participado y han ayudado mucho a mi ministerio. Bendiciones. Dios les bendiga grande y poderosamente, estimados hermanos de instrucción teológica. Bueno, hemos estado siguiendo paso a paso el interesantísimo estudio que nuestro hermano nos ha compartido durante esta semana, ¿verdad? Que es muy importante, que precioso saber que la revelación de la palabra de Dios, en 1 Corintios 2:10, capítulo 2, versículo 10 al 14, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20. Entendemos que la revelación es una actividad divina, es el descubrimiento de lo que anteriormente era desconocido. Dios decidió darse a conocer a los hombres, revelando su persona y su obra. Ha hecho visible algo de lo que Él es, de lo que sabe y de lo que hace a través de las Escrituras. Bendito sea su nombre para siempre. También encontramos la inspiración, ¿verdad? Precisamente en la 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También encontramos la cita bíblica en 2 de Pedro 1, 19 al 21. La Biblia es un libro inigualable redactado por inspiración de Dios, en el sentido que Él ha dirigido personalmente a los escritores. La inspiración de la Biblia es definida como una instrucción que Dios ha concedido claramente a sus autores y que sin echar abajo ni invalidar su propia particularidad ni su género literario. Él ha emitido en la misma su perfecto e íntimo pensamiento y así ha permanecido asentado por sus escritores en los 66 libros que forman las Sagradas Escrituras, en la cual se descubre una fascinante secuencia y una constante demostración de la obra divina del Espíritu Santo de Dios. También hallamos precisamente en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Proverbios capítulo 30, versículo 5 y San Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, encontramos que la inerrancia de la Biblia consiste básicamente en la falta de error o de fallas en las Sagradas Escrituras, las que al ser inspiradas por Dios mismo siempre dicen la verdad y no se equivocan, ¿verdad? La palabra de Dios, precisamente Proverbios 35 que cito, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Bendito sea Cristo por su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Y bueno, encontramos también la autoridad de la Santa Palabra. Realmente el Salmo capítulo 119, del versículo 97 al 104, encontramos esa expresión de la autoridad de la palabra. Y también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. La autoridad, el término autoridad significa poder, potestad, derecho, facultad de mandar, que tiene dominio. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia llega al punto de regir nuestra fe e imponernos obediencia a la voluntad divina. No es tanto que la Biblia tiene autoridad, sino que ella es autoridad. Algunos dicen que la Biblia no es la única fuente de autoridad religiosa, sino que creen en tradiciones y en la razón del hombre. Esto puede sernos bueno, pero no deben establecer lo que creemos y hacemos. Jesús advirtió respecto a las tradiciones en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 13. Entonces vemos la autoridad de la palabra de Dios escritos, hermanos, y bueno, la gloria sea su nombre, porque también en este estudio encontramos la iluminación. Cito 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Y también traigo Salmos 119, de 17 al 18. ¿Verdad? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, la iluminación es aplicar una fuente de luz, poner algo claro, adentrándose en un tema hasta llegar al fondo del mismo, adquirir un nuevo entendimiento. La iluminación de las Escrituras mediante Espíritu Santo apoya al lector o al oyente a comprenderla y convencerse, hermanos, de que es la verdad y es la palabra de Dios. El conocimiento de la Sagrada Escritura no resulta de la inteligencia o los recursos humanos, sino de la obra de iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y en esta es mi aportación, estimados hermanos. Deseo que Dios les bendiga
grande y poderosamente su hermano en Cristo, Jesús Reyes López, pastor evangelista, licenciado en escatología. Aquí estamos, hermanos, gracias a Dios y gracias por la vida de nuestro hermano allá en Argentina. Bueno, hasta que estoy oyendo algo bueno de Argentina, hombre. Bendito sea Jesús. Dios le bendiga, hermano, grande y poderosamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Adelante, hermanos. Instrucción teológica. Quiero hacer como un audio ya de despedida de mi parte, por lo menos de esta semana, en todo lo que fue tanto las exponencias y lo que fue las preguntas, respuestas, hoy conclusiones. Ante todo, quiero agradecer a los hermanos que se manifestaron no solo en conformidad, sino en que pudo ser de utilidad el estudio que se pudo hacer en esta semana, y la verdad para mí fue un placer poder compartir y ser de ayuda en lo que pude hacerlo. Y doy gracias a Dios primeramente que nos permite tener un tiempo siempre de reflexión con su palabra, y que Él nos ha dejado las escrituras hasta nuestros tiempos para nuestra dirección, para nuestro entendimiento de su persona, que eso es lo que es la escritura. Pueden haber muchas cosas que podríamos decir, que a mí me parece esto así, esto asá, pero el Espíritu Santo ha usado las escrituras así como nos han llegado hasta nosotros, para que cada uno de nosotros en la persona pueda disfrutar, pueda entender y captar lo que Él quiere decirnos al corazón, lo que Él quiere decir a su iglesia. Son muchas las cosas que debemos tener en cuenta, sí, cuando hablamos de traducción y de revisiones, textos originales. Muchas cosas pueden ser que también puedan quedar en el pensamiento para la reflexión, pero damos gracias a Dios que su Espíritu nos ha iluminado a escudriñar lo más profundo de Dios, aquello que no podríamos jamás entender si no fuera porque las Escrituras se nos han dado a nosotros por medio de Dios mismo y a través de esos santos hombres que el Espíritu Santo escogió para que podamos tener nosotros por lo menos conocer el pensamiento de Dios. Quiero dar muchas gracias a todos los que agradecieron por la enseñanza, los que escucharon, se tomaron el tiempo. Sé que fueron muchos audios y quizás hasta a veces había que estar un buen rato escuchando y tratando de masticar todo lo que se estaba diciendo. Como decían algunos de los hermanos, fue un estudio de muchos detalles, muchos sistemas de pensamientos cruzados, pero agradezco por todos aquellos que han querido atender y conocer. Así que será hasta alguna otra oportunidad, si así el Señor permite, y espero que también todos los hermanos puedan tener un buen domingo en sus congregaciones, y vamos a estar nosotros aquí en Salta siempre trabajando y orando y haciendo lo que el Señor nos ha encomendado: predicar, enseñar su palabra, proclamar su evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita el arrepentimiento de pecado y conocer a Cristo como Salvador personal. Muchas gracias, hermanos, por todo. Muchas gracias por esta oportunidad de exponer, y al pastor Salomón también un saludo, y a todos los hermanos y hermanas de este grupo, y que la palabra del Señor sea, como decía el último hermano que mandó su audio, que la palabra del Señor sea la autoridad de nuestra vida, la autoridad de nuestra fe, la autoridad de nuestra comunión, que sea el fundamento total de lo que es nuestra vida personal, nuestra vida entre hermanos, y que sea el fundamento de la iglesia a la que Él nos ha dejado en nuestras manos para ministrar, que ella sea verdaderamente la regla de fe y práctica, y que en cada una de las iglesias que nos toca estar, nosotros podamos verdaderamente predicar la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno
y nos estaremos reencontrando en algún momento dado cuando el Señor lo disponga, y que puedan tener un buen domingo en sus congregaciones. Hasta pronto y el Señor les bendiga.